Continuamos en el último día de este pequeño programa de entrevistas y de conversaciones que estamos teniendo en torno al Festival 321. Hoy parece ser que nos está tocando hacer más la reflexión del cómo ha ido y de qué tipo de formatos y de propuestas son las que estamos viendo. Y una forma también de atacar o de entender esa reflexión podría ser, o lo que os propongo ahora es hacerlo a partir de la mirada de los institutos culturales que además son cómplices de este festival. En este caso yo tengo a mi derecha a Jean-André Viala, que es el responsable, el director del Instituto Francés de aquí de Bilbao, es la parte institucional de la cultura francesa que territorialmente se ocupa de Bilbao, porque la península la dividen de diferente manera y diferentes institutos, y los institutos se reparten su área de influencia cultural. Y a mi izquierda tengo a Ludovic Assema, que pese a su nombre representa al British Council, que es evidentemente el Instituto Cultural del Reino Unido. Reino Unido, no de Inglaterra. Sí, Reino Unido. La propuesta que yo les hacía era quizás reflexionar en torno a cómo ellos ven esa relación artística que mantienen con este festival y con este equipamiento, con Alhóndiga. Y al mismo tiempo pues casi les aventuraría a hacer una reflexión un poquito más general, ¿no? Es decir, cómo ven ellos su trabajo desde esos institutos en los que ellos están, en la relación que pueden tener con los artistas. Jean-André, quizás si quieres puedes comenzar tú y nos explicas un poco cómo construís esa relación artística conjuntamente con Alhóndiga y con este caso con el programa del 321. ¿Y cuál es para vosotros esa dinámica de trabajo que tenéis para seguir los artistas o para ser reactivos a las propuestas que os hacen desde lo local, desde el lugar donde trabajáis? ¿De qué manera podéis responder? ¿De qué manera podéis también ayudar? Buenas tardes. Sí, el Instituto Francés es el operador cultural de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y para nosotros lo importante es que circulen las ideas, los artistas, las obras y que haya intercambios culturales entre nuestro país y los países francófonos y el País Vasco y Bilbao especialmente. Y en ese caso trabajamos juntos con la Azkuna Zentroa en ese festival para ayudar la venida de una compañía francesa. Y siempre hablamos con los programadores aquí a ver lo que sería interesante para el público de Bilbao y de España en general. Porque lo que es interesante para nosotros en 321 es que ese festival es un festival internacional y es un festival no solo para el público de Bilbao, pero también para los profesionales de toda España. Y los profesionales de España vienen aquí y pueden ver los artistas que son programados y intercambiar con ellos, hablar con ellos, hablar de sus ideas, de sus obras, y eso es lo que queremos ayudar.
yo supongo, Ludovic, que la dinámica es también muy parecida para vosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Es verdad que para el British Council, en todo el Estado, digamos, español, trabajamos en fomentar los intercambios entre artistas británicos y centros culturales españoles. Es verdad que trabajamos tanto a nivel, digamos, de propuesta por parte de los centros culturales, trabajamos mucho también con comisarios en los distintos festivales y propuestas que se pueden hacer en todo el Estado. En este sentido, es verdad que no estamos aquí para plantar bandera británica en cualquier sitio o en cualquier festival, sino más bien para generar intercambios y puentes tanto desde España como desde el Reino Unido. Por eso solemos invitar, por ejemplo, a comisarios a visitar el Reino Unido, a visitar algunos festivales, a conocer artistas, nuevas propuestas también, que luego a posteriori pueden programar en sus centros. Es que esa era también una de las preguntas que os tenía, es decir, un poco en qué medida se pueden hacer dinámicas que sean bidireccionales, ¿no? Porque entendemos que lo que es acompañar la programación de artistas provenientes de los países originales es algo que puede ser muy útil y muy positivo precisamente para las estructuras que lo necesitan, porque podéis acompañar económicamente o con infraestructura, pero a la hora de construir una colaboración cultural, una complicidad cultural, también es interesante precisamente ese retorno, es decir, de qué manera vuestros países respectivos culturalmente pueden ser también receptivos si no de propuestas, sí de dinámicas o de profesionales desde este lado. Entonces, sí. Esa reflexión que tú hacías de que también apoyáis a comisarios a que puedan asistir o puedan ir al Reino Unido, es una de las dinámicas. Pero yo, por poner también en positivo, una práctica que también tienen en Francia, que es la de ellos acogen y dan soporte internacional a artistas que no tienen que ser forzosamente franceses, sino que precisamente pueden ser artistas que trabajan o que tienen el apoyo o la producción francés. Y a mí me vienen a la cabeza muchos artistas españoles que han trabajado en Francia y que han aprovechado todo ese sistema. Entonces, son modelos o son prácticas que a mí me parecen también muy útiles. No sé en qué medida vosotros, desde vuestras posiciones respectivas, podéis empujar un poquito más a abrir ese ámbito más bidireccional, o podéis inventar contextos que amplíen más esa perspectiva de colaboración, que no solamente fuese la unidireccional. Es verdad que solamente para resaltar lo que acabas de comentar sobre la territorialidad o nacionalidad de un proyecto artístico, es verdad que tanto Francia como Reino Unido no miramos tanto a la nacionalidad del artista, sino más bien en el territorio donde se produce la obra, con lo cual cualquier artista indio, argentino, español que tenga una creación, digamos, en Reino Unido se puede considerar como un artista británico también, con lo cual es muy importante tener esto en mente, de que al final lo importante es el sitio donde se crea la obra y luego en qué medida se puede exportar en otros países. Ahora, como bien decías también, nosotros recalcamos y subrayamos sobre todo el proceso de colaboración, de coorganización con los centros culturales. Es verdad que acompañamos en gran medida la programación de este tipo de festivales, pero somos partícipes también a la hora de programar. O sea, el ejemplo, por ejemplo, del Festival 321 aquí en Alhóndiga es un buen ejemplo, porque al final hemos estado en conversación y en diálogo continuo sobre propuestas artísticas, tanto desde aquí, desde el comisariado, gracias a Mateo Feijóo por su inmenso trabajo a raíz de esto, y también por propuestas nuestras de artistas que nos parecían interesantes presentar en el marco de este festival. Un festival necesario, además, porque es un festival sobre nuevas formas y nuevos lenguajes escénicos que, por desgracia, de momento espero, escasean en el territorio, con lo cual, gracias a este tipo de iniciativas, es verdad que nosotros también podemos abrir ventana hacia propuestas que a lo mejor no llegarían a España. Sí, y lo interesante, especialmente con
Azkuna Zentroa es que hay aquí programadores de alta calidad y podemos tener un intercambio, una relación artística muy interesante. Sí, pues nosotros también, como los ingleses, pensamos que los artistas que viven en Francia son franceses, como por ejemplo Picasso es un artista francés, como todos saben. Sí, sí. Sí, no, bueno, errores de ese tipo, errores, interpretaciones de ese tipo se escuchan muchas. Pues ahora os voy a pedir quizás que abandonemos un poquito más esa lógica nacional y os iba a hacer una reflexión más a nivel europeo. Es decir, también porque justo ambos institutos son los institutos que, por haber iniciado un trabajo de difusión cultural en el extranjero, y al haber sido utilizados también como una forma de estrategia de diplomacia soft o de diplomacia cultural, antes que lo que inició precisamente España con su Instituto Cervantes o su actual AECIT, vosotros en ambos casos ya habéis hecho una reflexión que es de retorno. Es decir, de alguna manera habéis replanteado una estrategia desde un momento que ha sido culmen, es decir, de unos tiempos en los que se llegó a una expansión de ese sistema y a partir de entonces ha empezado a replegar, ¿no? En el caso francés, que algunos casos conozco, se han cerrado institutos franceses, se ha ordenado mucho también todo lo que era la acción cultural extranjera. En el caso del British también, de alguna forma, ha habido una redefinición de la estrategia. En el caso español no es tan así, porque en España lo que nos ha hecho reestructurar es sencillamente la crisis, en el sentido de que no teníamos que abrir, ya no podíamos abrir más institutos Cervantes, pero la lógica institucional estaba en seguir abriendo institutos Cervantes por todas partes. En todo esto emerge un nuevo agente que es precisamente la acción cultural europea en el exterior. Muy tímida todavía, pero también vinculada a ese poder soft que tiene la Unión Europea en sus conceptos más, bueno, en su variante más cultural. No sé si conocéis, alguno de vosotros, ese ámbito de acción de la Comisión Europea a través de lo que es ese servicio de acción cultural en el exterior. Y en este caso os pediría también una reflexión, es decir, ¿cómo lo veis? Si lo creéis útil, si veis que tiene alguna implicación o alguna relación con vuestros respectivos departamentos, o incluso, si me dejáis preguntaros si tiene mucho más sentido hacer esa labor de difusión europea que la nacional, aunque sé que esta es una pregunta un poco incorrecta. Sí, había muchas preguntas. La primera es que Francia no está disminuyendo su política en el ámbito de la cultura, pero está desarrollando de nueva manera. Por ejemplo, en Europa ahora pues se piensa que los intercambios se hacen de manera más o menos natural. Ahora no hay que trabajar mucho para la cohesión entre los países europeos. Esa cohesión existe. Las fronteras existen un poco, pero mucho menos que antes. Pues ahora sí, cerramos algunos centros en Europa, pero abrimos otros en los países emergentes donde no teníamos muchos centros. Por ejemplo, abrimos muchos centros en India o en China. La segunda cuestión es sobre la política europea. De verdad hay un organismo que se llama EUNIC, donde hay todos los institutos culturales europeos y trabajamos todos juntos en el marco de EUNIC. Y pienso que la semana que viene
en poco tiempo hay la gran cumbre de EUNIC en Madrid, con todos los directores de la cultura de los institutos culturales. Para contestar a tu pregunta desde el punto de vista del British Council y para abundar en lo que decía Jean-André, es verdad que nosotros tampoco hemos al final retrocedido en cuanto a nuestra política en Europa, sino que hemos tenido que desplegar de otra forma porque al final el mundo ha cambiado, Europa ha cambiado y las necesidades culturales han cambiado. Es verdad que ahora los programadores, por ejemplo, de artes escénicas en Europa, en España, viajan fácilmente a Edimburgo para hacer un poquito su lista de la compra y seleccionar sus espectáculos que quieren programar en sus teatros y festivales respectivos. Ahora es verdad que otros sectores que son a lo mejor más alternativos, más minoritarios o con un claro enfoque más, digamos, económico, como pueden ser las industrias creativas, necesitan el respaldo de nuestros institutos nacionales. Con lo cual, en este sentido, el British Council ha desarrollado en estos últimos años todo un programa de ayuda y también de fomento, de impulsar en el sector de las industrias creativas, por ejemplo, el apoyo también en los nuevos lenguajes contemporáneos, como puede ser en el caso de 321 de artes escénicas, pero también en artes visuales. Y en cuanto a tu pregunta sobre la política europea de cultura, cuando decías si una prevale exterior europea, si una prevale a la nacional, digamos, o la europea, pues al final es como elegir entre papá y mamá. O sea, es la pregunta del millón. Yo creo que son dos políticas exteriores necesarias en el sentido de que es cierto que vivimos en un mundo globalizado, que la información circula muy fácilmente, que al final cualquier persona abre su ordenador y se puede enterar perfectamente de el último disco de David Bowie en su ordenador, pero al mismo tiempo otras formas a lo mejor más emergentes necesitan de nuestro apoyo, que se pueden hacer tanto a nivel local como institutos culturales europeos como a nivel europeo para tener un poquito más de fuerza. Lo importante en todo esto es que al final como organización política, tanto a través de EUNIC como a través de la Comisión Europea, es verdad que tenemos un denominador común, una serie de valores que son importantes de vehicular, digamos, en el mundo y qué mejor forma de transmitirlo que a través de la cultura y justamente ayudando a circular, a que todos estos artistas puedan dar su opinión, crear debate, enseñar otras formas de ver el mundo y no solamente a través de una sola mirada. Y justamente somos diversos en este sentido, somos 27 países y son 27 maneras al final de ver el mundo. Sí, pero bueno, precisamente por eso también es por lo que se propuso ese servicio, y que curiosamente está dirigido por un británico, de hecho. Es decir, que hay algo del saber hacer en eso de la diplomacia blanda del Reino Unido, que es lo que se está aprovechando también dentro de la Unión Europea y en concreto en ese servicio, pero que no deja de ser todavía muy tímido en relación al gran poder o a la gran acción que todavía siguen desarrollando los diferentes institutos culturales. Pero apuntabas algo que a mí me interesaba también hacerle la reflexión a Jean-André, que es el tema de esas nuevas tecnologías o incluso de ese tema de las industrias culturales. Porque aquí estamos en un festival que es el 321, donde estamos hablando de algo todavía muy, muy, muy inteligible y que además cualquier persona puede identificar, que son, a pesar de que estemos en nuevas formas escénicas, pero son los espectáculos de alguna forma, ¿no? Es decir, que ese tipo de artistas de artes escénicas son identificables, pero hay otros que no lo son tanto, ¿no? Y que quizás son aquellos que tienen más disposición a trabajar hacia lo internacional y que es importante acompañarles. En ese sentido, Jean-André, ¿cómo planteáis vosotros la estrategia de acompañar a artistas que trabajan en el ámbito digital, que no necesitan precisamente a lo mejor del desplazamiento, sino que necesitan a lo mejor otro tipo de acompañamiento diferente, en el sentido o de soportes o de becas o de ese tipo de o algunos de esos otros tipos de apoyo? Sí, nosotros también pensamos que
las industrias culturales son una prioridad y, por ejemplo, cuando hay una oportunidad de ayudar al juego video, por ejemplo, o al cine o a la creación en el ámbito digital en todos los artes, siempre lo hacemos. Y tenemos también muchas becas para invitar a artistas extranjeros a venir a trabajar con nosotros en Francia, y ayudamos también a artistas franceses a ir a trabajar en laboratorios o en otros países. Por ejemplo, el año pasado hemos hecho aquí con la UPV y la Universidad de Burdeos un gran simposio sobre el digital en los artes, en todos los artes, y cuál es cómo se desarrolla esa relación entre los laboratorios que hay en las universidades y los artistas. O sea que sí que entiendo que efectivamente son líneas estratégicas actualmente. Lo que pasa es que sí que es lo que os decía, que son necesidades quizás muy diferentes y que incluso podrían pasar más allá, por ser industrias, podrían pasar mucho más allá de la acción cultural, sino que serían políticas activas de desarrollo industrial, entre comillas, ¿no? Yo creo que en este sentido el enfoque que se da a las industrias creativas es una gran oportunidad para la cultura, en el sentido de que al final los poderes públicos se están dando cuenta de que una industria como puede ser la industria creativa está generando un porcentaje cada vez más alto del PIB de cada país, sobre todo en Europa y en general en Occidente. Con lo cual, a raíz de esto, es verdad que en Reino Unido el Departamento de Cultura ha empezado a evaluar, digamos, lo que podría representar el impacto económico de la cultura en la economía británica, y es cada vez más importante, y no solamente en cuanto al cine o esas industrias así pesadas como la edición, el cine, sino también en cuanto a toda la parte digital, que si es cierto, como bien decías, no necesita a lo mejor los mismos fondos, necesitan replantear las formas de trabajar en este sector. Por ejemplo, en el caso de British Council estamos abriendo toda una nueva línea de proyectos de formación para jóvenes talentos, por ejemplo, diseñadores, arquitectos, gente que trabaja sobre los tejidos inteligentes, cada vez más cercano, digamos, de las prácticas artísticas, pero también del mundo empresarial. Creo que justamente ese puente entre el mundo artístico y el mundo de la empresa no son ya mundos totalmente separados, sino que existen esos mediadores que son los emprendedores creativos, que permiten saltar de un lado a otro y que permiten, que son al final las fuerzas vivas de cada nación. Y ahora dejad, ¿me escuchas? Sí. Y ahora dejadme un poco lanzaros otra nueva provocación al respecto. Respecto a ese, no sé si ahora, sí. Respecto a esa reflexión que tú hacías de las industrias creativas, y es, no puede ser que tengamos un problema con los mercados, precisamente, es decir, con nuestra fragmentación de los mercados nacionales para poder desarrollar unas industrias creativas competitivas a nivel global. Y en ese sentido, ya sé que no sois vosotros los responsables nacionales ni los responsables de la política comunitaria, pero sí, en la medida que afecta esto a la cultura y a la creación, os pediría hacer una reflexión al respecto. Por esto que os digo, porque unos mercados en los cuales sea muy difícil que una industria audiovisual, una productora audiovisual del País Vasco quiera y pueda crecer como industria y como productora audiovisual en Francia, por ejemplo, por cuestiones lingüísticas, por cuestiones legislativas, por cuestiones muy variadas, eso va siempre a ser un techo de cristal que impida que consigamos integrar unas industrias a nivel comunitario competitivas a nivel global. Creo que hay dos cosas ahí. O sea, las industrias creativas de por sí hoy en día son globales,
porque al final, si se toma, por ejemplo, cualquier película que tiene la nacionalidad, entre comillas, o bien francesa o incluso británica, uno se da cuenta muy rápidamente que la coproducción generalmente pasan por 4, 5, 6 países, con lo cual es un hecho ya de que las industrias creativas y en general las artes son, digamos, de producción internacional. Ahora, otra cosa son los incentivos que cada país pueda poner para favorecer, digamos, el crecimiento de estas industrias. Pues a lo mejor pues, países como República Checa o Polonia tienen más incentivos a la hora de ayudar a la producción de películas. Francia tiene un sistema muy activo en cuanto a la traducción de sus obras, por ejemplo, en idioma extranjero o también hacia el francés. En Reino Unido fomentamos mucho más el hecho de que jóvenes emprendedores puedan asentarse en Reino Unido para desarrollar su propia marca de diseño, por ejemplo. O sea que cada país al final está buscando su denominador común, pero más competitivo de alguna forma, y yo creo que justamente la tarea de la Unión Europea es un poquito armonizar todo esto, y cuando digo armonizar no es tanto unificar, sino que cada país tiene sus elementos diferenciadores que pueden aportar a esta industria, que a lo mejor pues justamente países como Polonia o República Checa pueden aportar muchísimo más en cuanto a la producción de cine que otros países como pueden ser Finlandia por las características de localización para hacer una película, por ejemplo. La tradición traductora que tiene Francia no lo tiene casi ningún otro país porque tiene una larga trayectoria de formación de los traductores en todos los idiomas del mundo. Es uno de los países que tiene una formación impresionante en este sentido, y es verdad que la tradición, digamos, mercantil, emprendedora que podemos tener en Reino Unido es también un elemento de que a lo mejor otros países puedan aprender. Con lo cual, creo que el papel de la Unión Europea no es tanto poner, y de las legislaciones nacionales no son tanto poner techos de cristal, sino que justamente cada uno aporta lo que mejor sabe hacer en su sector. Sí, y otro ámbito es el trabajo sobre los derechos. Exacto. Y eso es de autor. Sí. Sí. Efectivamente, ese es uno de los grandes temas que tenemos precisamente para el futuro y a nivel comunitario, no solamente a nivel de cada país. Y para ir concluyendo, yo lo que ahora os pediría es que me hicieseis algún tipo de visión retrospectiva respecto a qué ha cambiado culturalmente en estos últimos años o en los años en los que vosotros estáis desarrollando vuestro trabajo en España. ¿Qué son aquellos artistas o aquellas manifestaciones artísticas que han dejado de interesar y aquellas otras que han aparecido que tienen algo más de interés? Si tenéis esa perspectiva, porque a lo mejor las cosas no han cambiado tanto. Pero yo tengo la sospecha, a lo mejor eso es solamente una hipótesis, de que también la crisis ha cambiado el consumo cultural de productos extranjeros de los españoles. Y en ese caso vosotros, como catalizadores de vuestras culturas nacionales, de vuestras culturas de respectivos países, pues no sé qué es lo que habéis percibido. Pues hace poco tiempo que estoy aquí en Bilbao y no he visto algún gran cambio desde 2 años. Sí. Pero bueno, pienso que Ludovic Sí, yo en cambio es verdad que llevo 10 años en España y hay 2 cosas, creo, que realmente España ha hecho su gran revolución cultural en estos últimos 15 años. Es verdad que ha pasado de ser un país con algunas cosas que podían llegar de extranjero a capitales como pueden ser pues, Bilbao, Barcelona o Madrid, a ser un referente internacional en cuanto a cultura, tanto en todos los ámbitos, además, o sea, artes visuales, arquitectura, artes escénicas, o sea, es la gran revolución de España, tanto a nivel local, interno, como a nivel internacional. Ahora, es verdad que el contexto de la crisis ha disminuido enormemente el consumo cultural, pero no solamente. Yo creo que estamos cambiando de paradigma, ya que estamos entrando en una sociedad cada vez más digital también. Es verdad que el auge de la piratería ha hecho un daño enorme a todo este sector, no solamente en cuanto a los artistas, sino también a todos los consumidores, porque al final una obra pirateada es una obra que generalmente no tiene la misma calidad que la obra original, y eso yo creo que como cualquier consumidor, todo el mundo se está dando cuenta de que al final la calidad siempre es mejor
mejor a la cantidad. No es porque tienes una biblioteca de 150.000 discos que vas a escuchar a todos estos discos y justamente el que quieras escuchar a lo mejor está dañado, no lo puedes escuchar bien, etc. Yo creo que en cuanto a la evolución, digamos, del consumo cultural aquí en España, España se ha abierto totalmente al extranjero, se ha abierto a nuevas formas de consumir la cultura, ha acogido con los brazos abiertos la revolución digital, pero ahora creo que se necesitan buenos mediadores y también buenas políticas públicas para acompañar esta revolución digital. Y en este sentido, yo creo que vamos por buen camino, porque al final la ciudadanía se está haciendo cada vez más consciente, responsable de cómo los artistas juegan un papel fundamental en nuestras sociedades. Y en este sentido yo lo veo como muy esperanzador. Lo que decías de festivales que a lo mejor no han dejado de interesar, no. Yo creo que justamente todos los festivales que van apareciendo están creando cada vez más público. Y el próximo desafío realmente en España en cuanto a políticas culturales serán las políticas de público, que es una cosa que todavía no se ha trabajado tanto, que Francia son dentro de los países líderes, con Reino Unido y Alemania, en entender el cómo del por qué. Una obra de arte llega a su público, cómo la puede interpretar y cómo esta persona que ha visitado este museo a su vez va a demultiplicar el mensaje y pasárselo a otra persona. Yo creo que es el gran desafío que viene de la mano de la educación, en fin, que es un movimiento de largo alcance que necesita tanto de la participación de los poderes públicos como de los artistas mismos. Sí, solo quisiera decir que cuando llegué aquí en Bilbao fue muy interesante, que me pareció muy interesante aquí en el País Vasco el esfuerzo que hay sobre todos los ámbitos del design, del diseño, y de las nuevas tecnologías. Eso es, no pensaba que sea tan importante aquí en el País Vasco antes de venir. Sí, eso es en la misma línea que apuntaba también Ludovic, que efectivamente se ha dado un salto para colocarse en un nuevo paradigma. Ahora necesita avanzar un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí concluimos. Yo os agradecería a los dos que hayáis aceptado la invitación de poder venir y que hayáis podido, bueno, pues conversar al menos durante esta media hora. Je vous remercie, thank you very much, aunque eso me toca por la cuota lingüística de los dos lados. Y nada, de alguna manera concluimos aquí el programa de conversaciones hasta, no ya el año que viene, porque el año que viene, como venimos anunciando 3-2-1, no sabemos muy bien qué es lo que será, pero ya no será 3-2-1. Y nada, en todo caso, muchas gracias, suerte. Y continuamos con el programa del festival, lo que queda del día de hoy, que para aquellos que os interese, pues están las instalaciones todavía abiertas abajo en la sala de exposiciones y en las salas de arriba siguen habiendo algunos espectáculos que están programados en ellas. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego. Gracias.